Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que se escuche bien. Hoy es un día muy especial porque el entrevistador va a ser entrevistado, nuestro queridísimo Vicente Montesinos, que ya le tenemos ahí, que se está riendo porque claro, creo que no te habían hecho entrevista, me parece. Vicente, ya nos contarás. Quiero decir a la gente que si bien estamos en la plataforma de Vicente Adoración y Liberación, la idea de entrevistarle fue mía. Él no sabe lo que yo le voy a preguntar, va a ser un poco sorpresa y va a ser también para mí una novedad y yo creo que para todos los seguidores del canal. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Karin. Pues la verdad es que encantado de venir a una entrevista sin tener que preparar nada y directamente. Y más contigo y que la hagas tú. Yo creo que ya la última periodista católica, libre y veraz que queda en el planeta. O sea que Bueno, encantado de verdad, encantado de que seas tú. Gracias, bueno, Karin, por tu porque idea y por todo. y realmente gracias a ti porque yo creo que todo el mundo siempre está viendo, Vicente, la entrevista a esta persona, al otro, este tema polémico sucedió, pasó esto, el canal, o sea, tantas cosas, pero ¿cuánta gente sabe quién es Vicente Montesinos? Y de dónde surgió todo esto, cómo es la historia de su vida. Así que bueno, yo creo que va a estar súper interesante. Entonces, Vicente, bueno, para comenzar, bueno, tú eres de España, específicamente en qué región naciste, cómo te criaste, cómo fue tu infancia. Hola, bueno, pues nada, yo nací en Valencia, en Valencia para los hermanos de Hispanoamérica, sobre todo que no lo sepan, es la tercera capital de España, después de Madrid y Barcelona, la más grande, la más poblada, y la Comunidad Valenciana, pues bueno, está aquí en el medio del Mediterráneo de España, ¿no? Y bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana sigo viviendo. Eh, y mi infancia, como preguntabas, pues bueno, pues una infancia muy normal, de una familia humilde, trabajadora y pues muy marcada desde pequeño por la fe, la verdad, porque yo desde bien pequeñito era católico, nunca he tenido lo que muchas personas han podido tener de una conversión en su vida, sino que yo, pues, digamos que nací con esa fe y a medida que fueron pasando los años fui madurando, pero desde muy pequeñito pues metido en todos los follones, en todos los jaleos de la iglesia. Bueno, ya te digo, yo ahora recuerdo, por ejemplo, que a los 8 o 9 años yo ya tenía las llaves de mi iglesia, abría la iglesia, tocaba las campanas, quiero decir que desde siempre, desde pequeñito, pues metido en todas las cosas de la iglesia y con una infancia, pues la verdad es que pues feliz, normal, humilde y absolutamente normal. Creo que más normal que la que desgraciadamente viven ahora, ¿no? La gente que tiene esa edad, los pobres niños de hoy en día con toda la que caen. Sí, y Vicente, y tú fíjate que en este caso hay, por ejemplo, niños que se les cría con el catolicismo, pero que te dicen, es que yo me fui a un colegio de monjas y la monja nos pegaba y el cura no sé qué, entonces yo me alejé. O sea, tú fíjate que al contrario, tú no tuviste esa mala experiencia y otros que nunca tuvieron una formación católica, pero que al final, dando tumbos por la vida, terminaron siendo católicos, ¿no? Entonces, en tu caso, desde muy pequeño tuviste ya ese camino y no te rebelaste nunca, al contrario, te fortaleciste entonces en eso. Realmente, visto con perspectiva y con el tiempo, motivos para rebelarse ya había. Quiero decir, desgraciadamente, cuando uno va evolucionando y porque yo no he tenido una conversión, digamos, al catolicismo, pero sí que he tenido una conversión paulatina de darme cuenta de lo que estaba sucediendo desgraciadamente dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahora pues uno lo ve y se da cuenta de que esto que está sucediendo hoy en la Iglesia pues es fruto de todo lo que ya hace décadas venía gestándose, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, pero yo nunca abandoné la lucha, sobre todo la fe, ¿no? Mi fe sí que Dios me dio la gracia de ir fortaleciéndola poco a poco a medida que yo iba despertando a las dificultades, a los desengaños, que luego fueron lo que me fueron poco a poco a hacer, o sea, ir haciendo
a donde hemos desembocado hoy, ¿no? En esta lucha por intentar rescatar la iglesia de verdad, la iglesia de siempre. Esto te lo vengo a decir porque, fíjate, yo desde pequeñito, desde los 3 años, estudié en un colegio religioso. Entré a los 3 años en la guardería. Yo en concreto estudié en los salesianos, toda mi vida académica fue en los salesianos hasta llegar a COU y la universidad, claro, que allí ya no había. Y a la vez tenía mi vida y mi colaboración en mi parroquia, ¿no? En mi parroquia de mi pueblo, de mi barrio, de mi parroquia natal. Y en ambos sitios, pues desgraciadamente, la educación, ahora ya lo ves, era pues bueno, bien, católica en valores y tal, pero ya estaba muy infiltrado el modernismo que ha desembocado en lo que hoy desgraciadamente estamos padeciendo. El párroco al que yo ayudaba en mi parroquia cuando era un monaguillo, pequeñito, metido en todo, pues claro, con los años yo me fui dando cuenta de que aquello era puro modernismo, era digamos, el posconcilio que estaba a tope, ¿no? Con sacerdotes ya izquierdistas, ya contrarios a la doctrina tradicional. Y en mi colegio, los salesianos, que siempre fueron una institución, pues, muy bendecida por el carisma de su fundador, San Juan Bosco, un grandísimo santo de la Iglesia Católica, pues lo mismo, ¿no? Yo he contado en alguna ocasión a hermanos en la fe que yo estuve en los salesianos pues 20 años y jamás se me habló de la Eucaristía, por ejemplo. O sea, es tremendo lo que te estoy diciendo. Todo era, diversión, sí, diversión con sentido, o sea, diversión. Entonces, pues, poco a poco, en toda esa evolución personal, fortalezco mi fe a medida que voy dándome cuenta de que la iglesia nos la estaban cambiando irremediablemente hasta donde hemos llegado hoy, ¿no? Es un poquito esa la historia así muy resumida. ¿Pero alguien te hace abrir los ojos o tú por tu cuenta empiezas a estudiar más y te das cuenta de que ya no coincide a lo mejor los textos más antiguos y demás con lo que estás viendo? ¿O alguien te hace abrir los ojos o algún hecho? No, realmente que yo recuerde, pues yo creo que es el cúmulo de circunstancias que uno va viviendo, pero que yo recuerde, no hay nadie en particular que hiciera eso. Yo desde que fui alcanzando poquito a poquito pues la adolescencia, la juventud, pues yo siempre fui un lector empedernido, leía muchísimo, me gustaba muchísimo leer, muchísimo, y leía mucho de temas eclesiales y de teológicos y demás. Y yo poquito a poquito iba dándome cuenta de que lo que los textos de nuestra fe reflejaban, nuestra fe de 2000 años, no tenían nada que ver con lo que nos estaban enseñando en las parroquias, en los colegios católicos, y poco a poco hace que me vaya revelando, y en las 1000 actividades y compromisos apostólicos, etcétera, que yo he ido colaborando y haciendo tanto a nivel de mi parroquia y de mi arzobispado, como a nivel de la implicación muy fuerte también en la congregación salesiana, etcétera, etcétera, pues con todo, pues paulatinamente tuve que ir rompiendo. Y siempre ha sido mi historia, pues una historia de ir rompiendo y de ir, desgraciadamente, intentando hacer lo que se pudiera, y cuando veías que ya no había más que hacer, pues saliendo, ¿no? Y así toda la vida. Y entonces, bueno, luego te vas a la universidad, ¿se puede saber lo que estudiaste y por qué estudiaste? ¿Qué querías hacer con tu vida? Claro, mira, yo estudio, la verdad es que estudié Derecho, ¿vale? Yo me saqué la licenciatura y doctorado en Derecho. Después estudié una oposición judicial y gané la plaza de funcionario de carrera de España, ¿no? Funcionario de carrera. A la vez, mientras estaba estudiando la oposición, estudié la carrera de Historia, ¿vale? Esa ya, digamos que la hice por medio de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Había estudiado antes también capacitación pedagógica para poder dar clase en colegios, institutos, que de hecho comencé a hacerlo, y también di clases y demás
hasta que ya no me dejaban enseñar lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues también tuve que ir saliendo por ahí. Y luego, pues también he estudiado todo el tema de animación sociocultural, monitor y animador juvenil. Mi vida siempre ha estado implicada en la formación, en el tema juvenil de los chavales, de los jóvenes. Y como carrera profesional, pues el tema de derecho lo estudié siempre porque me llamaba mucho la idea o digamos, la ilusión de servir a la justicia intentando, pues, ¿no? Cuando uno es idealista, es joven, intentando en ese trabajo, pues, hacer todo lo posible para llevar a las instituciones un poco el espíritu católico, que se pudiera ayudar en la justicia que estaba tan mal, y hasta que me saqué la plaza, me saqué la oposición y, bueno, todos los lugares al final pues me han ido demostrando lo mismo, ¿no? Que si tragas con lo que el mundo quiere y también la iglesia, esta oficial falsa que tenemos ahora, pues todo va bien, y si te rebelas, pues acabas siendo un apestado de todas partes, pero acabas siendo muy feliz y teniendo la conciencia muy tranquila y durmiendo en paz, que eso es fantástico, ¿no? Un poquito eso. Y o sea que tú, digamos que tenías esa utopía, ¿no? De que podías hacer algo desde la justicia terrenal, pero te diste cuenta que no se puede. O todavía hay alguna esperanza de que siendo abogado y estando en ese sistema se pueda ganar algún caso para lograr justicia. Desgraciadamente, yo no quiero ser pesimista, no lo soy nunca, ¿no? Karim, tú lo sabes, pero sí que hay que ser realistas. Es decir, la situación de los poderes públicos, las instituciones y digamos, el servicio público en favor del ciudadano actualmente no existe en los países occidentales, no existe. Es todo una pantomima. Yo he estado trabajando en ambos lados, como la parte de abogado, como la parte del Estado dentro del Poder Judicial. Y pues los abogados normalmente, estoy hablando en general, pues lo que quieren es pues las mínimas complicaciones. Y la parte del poder estatal, pues lo que quiere es ejercer el poder estatal con un corporativismo en el que los que están dentro, entre ellos, pues se defiendan y se tapen hay que ser, digamos, justo en el sentido de que en todas las profesiones que te he ido nombrando, como profesor, como jurista, como miembro de los cuerpos de funcionarios del Estado, en todas hay gente íntegra, en todas encuentras gente luchadora y gente honrada, pero prácticamente la situación en la que estamos actualmente deja ver que esto solo lo arregla Dios. Quiero decir, no hay mucha posibilidad desde dentro de esas instituciones de cambiar nada. Esa es la realidad, no pesimista, realista, y que creo que debemos de conocer para no movernos a engaño, que ya luego si quieres o en otro momento podemos hablar de eso, con las acciones que tomamos en nuestra lucha, ¿no? Porque cuando uno lucha en una dirección en la que se está pegando cabezazos contra la pared, está perdiendo las fuerzas para donde debe de dirigir realmente la lucha, ¿no? Entonces... De hecho, voy a adelantar ya que va a haber una segunda parte de esta entrevista. Una segunda parte, te cuento por qué yo pensé esquematizarlo así. Porque ahora vamos a seguir hablando de tu persona y del canal Adolescente y Liberación, que va unido, por supuesto, pero me gustaría después hablar de la lucha que estamos llevando en contra del nuevo orden, ya sabemos, y en eso también hay abogados. Entonces ya podemos después, en una segunda parte, hablar de eso, y yo le voy a decir a la gente que estén muy atentos, porque vamos a tener dos bloques muy diferenciados, y la segunda parte viene... Con toda la artillería pesada, yo creo, porque conociendo ya a Vicente, lo que solemos hablar tras bambalinas de lo que se ve en la disidencia, me imagino, tú me dijiste que ibas a ser muy sincero, así que yo me imagino que hay artillería ahí preparada, pero Vicente, dijiste, esto solo lo arregla Dios. Tú imagínate que tú el primer día de clase en la universidad hubiese entrado por la puerta un profesor y les hubiese dicho a todos:
van a estudiar, pero en realidad esto solo lo arregla Dios. ¿Te hubieses dado la vuelta y te hubiese ido a estudiar otra cosa? ¿O no te arrepientes de haber estudiado derecho terrenal, No, digamos? no, para nada me arrepiento, todo lo contrario. Yo creo que me ha dado armas, ¿no? Me ha dado instrumentos también para ayudar a muchas personas en muchos momentos determinados. Solo por eso, solo por la gente a la que he podido humildemente ayudar con el tema jurídico ya ha valido la pena. Me ha dado armas porque todavía cuando yo estudié la carrera todavía se estudiaba el derecho romano, se estudiaba el latín, entonces claro, ha habido un cierto bagaje que al final forma parte de todo eso a lo que poco a poco nos han ido quitando, ¿no? Que es nuestros orígenes, nuestra historia, que está fundamentada en el cristianismo y en Roma, en las instituciones romanas. Nuestro derecho, de hecho, de todos los países civilizados proviene del derecho romano. Entonces, el hecho de haber podido también profundizar más en el latín, que a mí me encantaba, para luego también especializarme más en el tema eclesiástico, todo me sirvió. Y me sirvió también para poder ganar una posición como funcionario del Estado, aunque desgraciadamente si no te vendes al sistema y cierras los ojos a todo lo que ves, pues no, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí con mucho esfuerzo, Karim, porque cuando tú ganas una plaza después de mucho esfuerzo de funcionario del Estado de carrera y tienes un trabajo que vas de 9 a 2, te vas a tu casa y tienes un buen sueldo, no tienes complicaciones y lo único que te piden es pues hacerlo justo y si ves algo que no está bien mirar para otro lado, pues desgraciadamente el 99% de las personas siguen ahí. Es más, el 99% de los niños hoy desean eso, ¿no? Decir, ay, ganar una plaza de funcionario y vivir y punto, ¿no? Entonces yo no digo que haya que tener agallas, pero sí las ideas muy claras para decir, pues esto que yo me he ganado durante tantos años, renuncio a ello y lo dejo perder porque no puedo estar ahí. Entonces, no me arrepiento de nada, todo forma parte de mi camino de formación y de mi camino vital y también del camino que me ha servido para ir dando pasos y ya cuando llegó un determinado momento de madurez, darme cuenta que hay que ir dejando atrás lo que nos estorba en nuestro camino hacia Dios. Y eso implica muchas renuncias, muchas comodidades, muchas seguridades. Pero bueno, yo sinceramente creo que es lo que se debe de hacer. El Señor juzgará si está bien hecho o no. Eso ya es para Él. O sea, estás queriendo decir que tú te saliste de eso, de algo que mucha gente quiere llegar, que es una plaza, un trabajo fijo que también tenemos en América, ¿no? ¿Verdad? De funcionario público, de 7 a 2, de 9 a 2, de 6 a 11, no sé ya, ¿verdad? Sale a tomar cafecito, se vuelve, sueldo seguro. Claro, pero como dijiste, si miras para otro lado cuando ves injusticia o peor, en muchos casos, como hemos visto con la crisis sanitaria, acatando órdenes totalmente terribles, ¿no? Porque yo lo pienso, no creo que todos los sanitarios creyeron 100% en los protocolos, ¿verdad? O creo que después de un año o dos ya se empezarían a dar cuenta o de los efectos que produce esta medicación, como sabemos, ¿no? Pero bueno, entonces te saliste de ahí, pero yo también siempre me planteo muchas cosas de estas, porque también aquí en Paraguay, por supuesto, hay, ¿no? De gente que está en el entorno público y también gente que no solamente tiene a lo mejor un sueldo, sino gente que a lo mejor hace sus chanchullos con el Estado, ¿verdad? Y que así obtiene mucho dinero y vive muy bien. Y de repente yo que ni jamás en la vida, ni se me va a ocurrir la manera, ni voy a querer, ni está mi cabeza en eso, de decir, bueno, vivo más humildemente, pero esa tranquilidad yo creo que no solamente no tiene precio, sino que como bien dijiste, Dios está mirando todo y juzgará. Y a mí la verdad que esta vida terrenal de acá, demasiado no me importa, pero eso es a lo que uno llega después de mucho. Si no creció como tú con todo eso desde muy pequeño, llega a esa conclusión después de darse muchos golpes, ¿no? Entonces, No, realmente claro. esta vida aquí. No, tienes toda la razón, Karim. Además, mira, en primer lugar, da igual cuando uno llegue. Uno llega cuando Dios quiere y Él ha puesto de su parte.
y da igual quién llegue antes que quién llegue después. Sabemos la parábola en las Sagradas Escrituras del sueldo, ¿no? Como Dios pagaba lo mismo a los que habían estado faenando todo el día que a los que llegaron a última hora y empezaron a trabajar. Y los que habían estado faenando todo el día se quejaban, pero bueno, es que tú nos habías dicho que nos pagabas 10 denarios y ellos han hecho una cuarta parte que nosotros y les has pagado lo mismo. Y el amo le responde, yo te he pagado lo que te dije, entonces tú no te preocupes porque el amo soy yo, ¿no? Pues eso es lo mismo, el Señor sabe cada uno cuando llega. Y en cuanto a lo que tú dices, en el fondo no es un camino tan diferente, porque tú, por ejemplo, en tu caso, por lo que te conozco y por lo orgulloso que estoy también de tenerte como hermana y amiga, puedo saber, has ido teniendo que darte golpes con muchas cosas, ¿no? Para llegar a donde has llegado, pero en el caso de los que desde chiquititos hemos practicado la fe católica, nos hemos tenido que enfrentar desgraciadamente a los mismos golpes porque nos hemos tenido que dar cuenta de que dentro de nuestra propia iglesia había parte también de esa muralla contra la que nos íbamos a golpear. Entonces, al final, pues lo importante es dónde estemos y sobre todo dónde acabemos, ¿no? La perseverancia final, tan necesaria ahora y tan difícil, porque aquí se van cayendo del barco, pues bueno, cada día. El barco. Exacto. Yo creo que vamos a hacer como el globo ese que se metió abajo y desapareció. Vamos a ir a mirar el Titanic dentro de un rato y vamos a ver todo. Vamos a implosionar ahí. Totalmente. Y Vicente, bueno, ¿y cuándo y por qué se te ocurre la idea de crear Adoración y Liberación? O sea, ¿cómo surge eso? ¿Hace cuántos años? ¿Y cómo fue el proceso de crear este canal, vamos a llamarlo así, alternativo, en el que tú puedas tratar los temas como deben de ser, sin ningún tipo de manipulación y totalmente alejados de esta falsa iglesia? Pues yo creo que surge, Karin, de la necesidad de seguir trabajando por Cristo sin encontrar lugares donde hacerlo desde el convencimiento pleno de que estamos actuando en la verdad. O sea, como yo te digo, yo cuando era muy pequeñito estaba metido a saco en mi parroquia. Es que incluso me viene a la cabeza que yo, cuando tomé la comunión, a los 9 años, el año siguiente, cuando tenía 10 años, empecé a dar catequesis a los niños de comunión. O sea, imagínate con 10 años, al loro. También en quien dejaban la formación los sacerdotes, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues al final tienes que darte cuenta que tienes que salir de esa parroquia porque está ya vendida al modernismo. Yo colaboro mucho con mi archidiócesis, mi arzobispado, con entidades, pues siempre con la adoración nocturna, siempre desde el camino de la adoración eucarística, que siempre ha sido mi carisma, la adoración al Señor y la Eucaristía. Eso, de hecho, yo era adorador infantil, lo que se llamaba Tarsicio, desde los 10, 11 años también, toda mi vida lo he sido, adorador. Bueno, ahí ocupo cargos de responsabilidad importantes, ¿no? Como responsable nacional de España de la adoración nocturna juvenil, vicepresidente de mi diócesis, bueno, cosas con responsabilidades, ayuda, y hasta al final te vas dando cuenta de que ahí tampoco ya se está siendo valiente para defender la verdad, tienes que salir. Con todo mi trabajo de años como estudiante, pero luego también como voluntario, también coordinando los centros juveniles salesianos de toda España, llevando mogollón de tareas, al final te das cuenta que es otra institución religiosa, pues igual que digo salesianos, digo actualmente los jesuitas, los franciscanos, me da igual, también vendidos a la modernidad, tienes que salir. Y bueno, pues yo a medida que iba cerrando puertas, pues lo que hacía era pues obsesionarme por entender y estudiar. Y empecé a estudiar ciencias religiosas, ¿vale? Que es lo que aquí viene a ser una teología, pero tuve que dejarlo porque lo que me querían enseñar no era mi evangelio, no era mi Biblia, no era mi tradición, no era al loro, te estoy hablando de facultades de teología y demás. Entonces yo ahí decido decir, bueno, si yo tengo que cerrar todas las puertas, voy a rezar y voy a estudiar y voy a formarme por mi cuenta, pues en teología, en lectura, y el Señor dirá lo que quiere de mí, ¿no? Igual, evidentemente, si no encajo en ningún sitio, pues me querrá quietecito en mi casa rezando y ya está, ¿no?
Y poco a poco, pues mi inquietud se va desarrollando en compartir a la gente lo que yo voy descubriendo. Y lo que yo voy descubriendo es que nos han engañado, que la Iglesia después del Vaticano II cada vez ha ido entrando en una deriva mayor, en la cual se tenía preparada clarísimamente el fin de esa deriva, que era colocar a uno de ellos en el más alto lugar, en la silla de Pedro, como es Jorge Mario Bergoglio, el falso papa. Y todo eso yo pensaba que poco a poco había que ir contándolo, ¿no? Entonces, fíjate, Adoración y Liberación nace, pues más o menos en torno al año 2011, 2012, con lo que entonces eran blogs. Yo hacía blogs, escribía, intentaba informar a las personas, a los católicos, oye, no os creáis todo esto, pensad esto, reflexionad esto. Y entonces, al final creé un blog que se llamaba Signum Unitatis, signo de unidad, que fue el antecesor más inmediato de Adoración y Liberación. Porque Adoración y Liberación como tal nace a partir de que yo veo a Jorge Mario Bergoglio salir al balcón de la Plaza de San Pedro el 13 de marzo de 2013 de infausta memoria, elegido como papa, ¿no? Cuando yo lo vi, en mí se produjo todo tipo de terremotos internos y me di cuenta que esto, con la ayuda de Dios, había que hacer por combatirlo. Y a partir de ahí nace todo. Adoración y Liberación, la reflexión de ese nombre que tiene pues mucha historia, la creación de un blog, de una web, después de un canal de YouTube, comenzar y comenzar una lucha que mi obsesión era que no fuera particular, ¿no? Como desgraciadamente hemos ido viendo después que ha sido la gran mayoría de luchas de los supuestos católicos, ¿no? Particulares, guerras particulares. El kiosquito de fulanito, el kiosquito de tal, la casita de cual. Yo tenía la intención de hacer un apostolado de la Iglesia Católica, verdaderamente un apostolado. Por supuesto, para ello necesitaba encontrar sacerdotes que fueran fieles, que nos asistieran, que esto no podía ser una guerra mía personal. Y poco a poco empezamos así y bueno, yo creo que empecé a subir vídeos a YouTube en el año 2016 y bueno, todo eso luego ya lo tumbaron, luego el actual canal creo que nació en el 18 y luego pues con el tiempo pues la plataforma propia para poder expresarnos, la página web actual y todas las demás acciones de apostolado, ¿no? La formación, la Eucaristía, el acompañamiento de los sacerdotes. Un momento muy, muy destacable es cuando ya obtuvimos, por la gracia de Dios, y damos muchas gracias a Dios por ello, un director espiritual de todo este apostolado, que es el reverendo padre José Pablo Tamayo. Después la coordinación y trabajo con tantos sacerdotes, algún obispo. Bueno, ya todo lo que tú sabes, porque ya poco a poco tú después has ido conociendo y metiéndote y ayudando, gracias a Dios. Pero un poquito ese sería el origen. El origen es crear, con la ayuda de Dios, algo que desde mi punto de vista humilde hacía falta. Y era una voz para esa parte de la Iglesia que se había quedado sin voz, ¿no? Y sí, porque yo creo que uno de los daños más grandes que ocasiona todo esto y que a mí me pasó es alejarse un poco, que la gente se aleja porque ve esa parte negativa y es más, muy poco al final sabemos gracias a tu canal, mucho realmente, que esa no era la verdadera iglesia y uno dice, con razón que no me cuadraba, con razón que cuando me iba y dicen oremos por el Papa Francisco, te da así como una sensación rara sin saber por qué. Con razón que pasa todo esto y entonces mucha gente se alejó de lo poco que conocía de la iglesia por esto. O sea, yo creo que han logrado su objetivo, que mucha gente salga corriendo y que encima se hable muy mal de la Iglesia Católica en cualquier foro, y que ya hablaremos en la segunda parte de lo que es la disidencia, pero yo creo que la mayoría de la gente se agarra, digamos, de todo esto tan negativo para criticar y hacer que todos los demás ya descarten el catolicismo y que digan eso, que la religión se hizo para dominar, que todo. Entonces hay muchas cosas muy, muy negativas que hizo que el catolicismo perdiese mucha gente, ¿no? Por esto. Tienes toda la razón. Por una parte está la gente que toda la vida ha existido, que no se ha preocupado nunca mínimamente de estudiar, de formarse y de acercarse al verdadero catolicismo y se ha quedado con los estereotipos de la Iglesia de, pues esto
Yo creo en Dios y no creo en los curas, yo creo en Dios y no creo en la iglesia. Frases típicas y tópicas completamente erróneas y equivocadas fuera de contexto, pero luego desgraciadamente lo que dices es cierto, es decir, la actual infiltración modernista de la Iglesia Católica ha hecho que la Iglesia Católica sufra pues un descalabro, lo cual por una parte es lo que en el fondo creo que perseguían, porque yo creo que el objetivo de Bergoglio no es hacer crecer el catolicismo, que es lo que nos mandó Jesús, ¿no? Hacer crecer el cristianismo, id a todo el mundo y llevar este evangelio, ¿no? Sino acabar con él. Eso por una parte. Y por otra parte, las pruebas están ahí, objetivamente. Cuando acabó el Vaticano II, habían miles y miles y miles de seminaristas en todos los países, en todas las diócesis de España, de Hispanoamérica a otro ritmo, pero también, por supuesto, en Europa ya antes, y hoy están vacíos los seminarios. Entonces, esa supuesta iglesia que vino a modernizar y a congraciarse con el mundo ha vaciado los seminarios, y esa supuesta iglesia que vino a evangelizar, a abrir las puertas a no sé qué, ya no sé cuántas modernidades, ha vaciado las iglesias. Y hoy, pues, lo único que florece, perseguido además, son las comunidades de misa tradicional, de estudio de la verdadera tradición, mientras que las parroquias y los seminarios diocesanos de esta iglesia ocupada, porque es una iglesia ocupada, languidecen. Lógicamente, pero esto tiene una explicación muy clara. El que busca a Dios, busca a Dios y a su verdad. El que busca al mundo, no hace falta que vaya a la iglesia. ¿Para qué vas a ir al sustituto si ya tienes el original? Y eso es lo que estos asesinos de la fe, estos actuales falso papa, cardenales, obispos, sacerdotes, etcétera, o no entienden o hacen aposta. Es que llevando el mundo y la mundanización a la iglesia no estás ganando adeptos, que es lo que se supone que nos has vendido, porque nos vendisteis que vamos a abrir las puertas de la iglesia para que entre aire fresco, y lo que ha entrado es la corrupción, el desastre, el mundo, y han salido los verdaderos católicos. Entonces es un drama, pero hay que saber diferenciar entre eso y la verdadera iglesia católica, que siempre, por tribulación que pase, va a subsistir, que el demonio no va a prevalecer sobre ella, como nos prometió Jesucristo, y que ya ha vencido con Cristo, porque Cristo esto ya lo venció por nosotros. Entonces, no hay que tener miedo, que creo que es el cáncer de esta sociedad y de este catolicismo, y luchar contra estos, hay que decirlo claro, sátrapas, ladrones de la fe y sinvergüenzas que rigen hoy oficialmente la supuesta Iglesia Católica, que no lo es. Y también hay un tema que, cortito, para no extendernos mucho, porque te quiero preguntar muchas cosas y para que entre todo y no se haga muy largo, pero por no hablar ya de lo que tú bien dices, sectas cristianas, porque yo creo que se reproducen como hongos, aquí en la América también muchísimo, sobre todo yo veo que hay mucho en Brasil, en cada esquina, iglesia del Dios del nuevo, de la era del Dios del, o sea, hay miles de nombres larguísimos, y que son estos, y yo la verdad que respeto a los que tengan buena intención, ¿no? Pero que hacen esta especie de ritos así, con gritos y llantos y música y te voy a sanar y todo eso, o sea, realmente todo eso también está haciendo desde hace ya mucho tiempo mucho daño. Es decir, quizás es menos peor, por lo menos dice, bueno, soy cristiana y me voy a algo, pero que ser completamente ateo, ¿verdad? Pero yo creo que también hay un daño grande. Eso, ¿cómo lo ves? Eso, ¿qué daño está haciendo a los cristianos eso? Yo creo que eso realmente hace daño, Karin, a las almas de las personas que participan en ello. O sea, si uno estudia mínimamente y se prepara mínimamente, se da cuenta de que solo hay una iglesia y la fundó Cristo. Y eso es importante porque a veces las personas no quieren abajarse a fundamentos
o razones teológicas, pero a lo mejor con razones más pragmáticas pueden llegar a abrírseles una ventanita, ¿no? O sea, tú tienes que pensar en quién fundó el protestantismo, ¿no? Un hombre, Martín Lutero. Tienes que pensar en quién fundó el anglicanismo, un hombre, Enrique VIII. Quién fundó cada una de las 1000 iglesias estas pentecostales, tienen un fundador. ¿Quién fundó tal supuesta iglesia, ¿no? Se hacen llamar iglesias. Pues hombres, en sus evidentes delirios, erróneos en algunas ocasiones y malintencionados en otras, de imitar a Dios, porque está muy claro que la iglesia la funda Jesucristo y es la iglesia católica donde reside la sucesión apostólica de los apóstoles de Cristo, con un evangelio muy claro, con una tradición, una doctrina y un magisterio muy claro desde hace 2000 años, y que Cristo dijo que a los responsables de esa sucesión apostólica les daba el poder para atar y desatar en este mundo y en el otro, y a Pedro le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra descansará mi iglesia, mi iglesia. No hay que olvidar que la iglesia es de Cristo y es la única iglesia. ¿Qué pasa? Pues que durante la historia ha habido cada vez más alejamientos, ¿no? Como es normal, porque el demonio hace su trabajo y lo hace bien. Él lo hace bien, su trabajo, que es el de alejar almas de Cristo, y toda iglesia que se aparta de la iglesia católica y apostólica es una secta, toda por definición, porque están saliéndose fuera del plan trazado por Jesucristo, pero hemos llegado a un momento muy peculiar de la iglesia en el que además la secta más grande es la propia iglesia católica oficial, porque hoy se puede decir que la iglesia bergogliana es una secta enorme de un 90% de los católicos del mundo, apartada de la doctrina católica de siempre. Entonces, lo que tú preguntabas en concreto de esas iglesias, evidentemente han hecho mucho daño en la destrucción de la fe unitaria del pueblo de Dios, lo siguen haciendo, no más, que el que está haciendo la propia iglesia bergogliana, por el número al que afecta, pero en el fondo con los mismos valores. Es decir, las iglesias pentecostales, protestantes, etcétera, han ido fundando una religión a su modo, que no es la de Cristo, como ha hecho Jorge Mario Bergoglio con la Iglesia Católica Oficial, crear una religión a su modo, que no es la de Cristo, ¿no? Es tremendo. Y yo sobre todo digo que más que el daño que puedan hacer, que sí, a la unidad de la fe sobre todo, es un daño terrible para las almas de esas personas, porque yo voy a decir una frase que a la gente no le gusta, pero es dogma que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, extra ecclesiam nulla salus. Y esto es así. Y que hoy hay bellísimas personas muy comprometidas con la verdad, luchando por el bien en el mundo fuera de la Iglesia Católica, es verdad. Y yo rezo por cada uno de ellos para que encuentren antes que después la unión a la verdadera Iglesia Católica. Y que hay dentro de la Iglesia Católica mucha gente haciendo el mal, también es verdad, pero eso lo va a juzgar solo Dios. A nosotros lo que nos corresponde es mantenernos firmes en la fe. Y todas esas historias por las que tú me preguntabas, pues han sido formas de no mantenerse firmes en la fe. Karin. Yo, dentro de lo poco que conozco y que voy aprendiendo justamente con el canal que creaste, hay 3 cosas que para mí son muy dañinas desde mi punto de vista, y que justamente atacan algo que al final va a ser parte de nuestra solución y salvación. Y son, uno, el famoso tema de la Virgen María, porque yo tengo gente muy cercana que está en estas otras iglesias y te dicen, pero nosotros respetamos a la Virgen como Madre de Jesús, por supuesto que la respetamos, pero no, en ninguna parte de la Biblia dice, te van a decir que tú tienes que, por intermedio de la Virgen, llegar a Dios. Y es como que eso sería un primer punto. Te voy a decir 3 y tú lo puedes como quieras contestar. Luego, por ejemplo, la confesión. Te dicen, no hace falta un humano para yo hablar con Dios y pedirle perdón.
segundo punto muy famoso entre ellos. Y tercero, las imágenes, que yo una vez te pedí información, me pasaste y entendí que el tema de las imágenes venía de cuando eran los esclavos de Egipto, que como en Egipto, o sea, tenían muchos dioses y muchas imágenes. Eso fue lo que Dios quiso decir de que no había que adorar, pero no quiere decir que yo no puedo tener a la Virgen en una imagen, que, o sea, yo creo que son, y esto va unido con la primera, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la Virgen María, de que no hay intermediarios con Dios, de que ella no pinta mucho, hablando así mal y pronto, y que la confesión, que no hace falta a través de otra persona, y las imágenes, yo creo que son tres cosas que utilizan muchísimo para atacar a los católicos. ¿Qué nos puedes contestar? Pues si te fijas, me estoy tomando nota porque no quiero que se me pase. Son tres factores muy, ¿cómo te diría? Muy apropiados, ¿no? Para tratar. O sea, que te agradezco que lo preguntes porque si te fijas, son tres factores en los cuales todos los que a ti te puedan decir o todo lo que leas al respecto es doctrina protestante. En eso se ha basado la doctrina protestante. Y coincide que son tres factores en los cuales la Iglesia oficial católica actual encima está haciendo también mucho daño. Con lo cual demuestra también que todo lo que hoy estamos viendo en esta iglesia de Jorge Mario Bergoglio es pues una forma de protestantismo, ¿no? Otra forma de protestantismo más. Mira, el tema de la Virgen es una excusa barata de los protestantes de siempre para atacar al catolicismo. No tiene más. No hay ninguna fundamentación y ninguna justificación para lo que ellos dicen. Porque lo dicen mal a sabiendas, quiero decir, hay que tener muy poquita formación para atacar la imagen de la Santísima Virgen María como ellos lo hacen. Ellos lo que básicamente dicen es que le tienen, sí, respeto porque era la Madre de Dios, pero que los católicos adoramos a la Virgen y Dios dijo que solo se puede adorar a Dios. Esto es falso, absolutamente. Esto ya lo hemos tratado en algunas ocasiones en el canal y me viene bien, me gusta que me lo preguntes. Es muy claro en la doctrina católica, se deriva de las Sagradas Escrituras, de todo el magisterio de la tradición, que la adoración solo se debe a Dios nuestro Señor, a Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que se llama latría, ¿vale? La latría solo se debe a Dios, es la reverencia que solo se le debe a Dios y es adorar a algo o a alguien que es el único merecedor de lo cual. Fuera de Dios, toda latría es una idolatría, ¿no? Y es cuando hablamos de el que es un idólatra, el que adora ídolos, el que es un papólatra, ¿no? Adora papas, porque lo que dice un papa parece que está por encima de lo que dice Dios, etcétera. Después, el catolicismo ha explicado siempre que a los santos, que son hombres como nosotros, se les tributa lo que se llama dulía, no latría, dulía. Y eso es un culto que se tributa a los ángeles y a los santos, ¿vale? Y después hay una categoría especial que en la tradición católica y en el magisterio se llama hiperdulía, ¿vale? Esa hiperdulía es el culto que se da a la Santísima Virgen María y solo a ella. Es decir, dentro del culto que debemos a esas personas que han sido modelos y testigos de nuestra fe y que ayudan a que seamos buenos católicos como son los santos y que se llama dulía, hay uno hiper, un poquito subido, que es la hiperdulía, que es el culto a la Santísima Virgen María, porque la Santísima Virgen María no es una santa más, sí, es una mujer, nacida de mujer y mujer, pero es la madre de Jesús, es la madre de Cristo y es la suprema intercesora. Eso es así. No se le adora a la Virgen María, se le venera con un especial culto, reconociendo que como madre de Cristo es la suprema intercesora.
Los protestantes tienden mucho a decir que no necesitan ningún intercesor ante Dios, no necesitan ningún modelo al que seguir, no necesitan adorar a nadie, ellos solo necesitan la Biblia, por cierto, adulterada, siempre las Biblias protestantes están adulteradas, y además, es más, no necesitan ni siquiera actuar en el bien, porque ellos sostienen que solo la fe les salva y que están justificados por la fe. Por lo tanto, como están justificados por la fe y no necesitan las obras, tampoco necesitan modelos, tampoco necesitan santos a los que imitar, tampoco necesitan pedirle nada especial a Dios porque ya están salvados, porque como solo tienen fe, ya están salvados y mucho menos necesitan la intercesión de la Santísima Virgen de María. Todo esto es un compendio absoluto de apostasía, herejía, blasfemia y mentira, que es además hoy sostenido prácticamente por la Iglesia de Bergoglio, la cual desprecia el modelo de santidad de muchos santos de la Iglesia porque no les sirve a sus intereses, fueron demasiado claros o demasiado veraces, desprecia a la Virgen María de una manera brutal. La criatura que más odia a la Virgen María es el demonio. Él sabe que es su principal enemiga porque es la criatura humana más pura, sencilla, humilde que ha existido, con lo cual tiene todas las virtudes que el demonio odia y además sabe que es una intercesora privilegiada ante Dios. Y entonces, qué casualidad que Bergoglio desprecie siempre a la Virgen María, siempre que puede. Durante 10 años son incontables las veces en las que ha despreciado a la Virgen María. Hombre, qué casualidad que los protestantes, Bergoglio y el demonio odien a María. No sé, yo con esos compañeros de camino no iría muy lejos. Y en cuanto a lo de la confesión, pues lo mismo. La confesión está muy clara en que es Cristo el que perdona los pecados, pero por medio de un sacramento instituido por la Santa Madre Iglesia, en el cual el sacerdote únicamente actúa como vehículo. Y ese sacramento, pues ellos dicen que no porque no les gusta y lo quitan del dogma, de la doctrina, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, lo quita de las propias palabras de Cristo cuando les ordena a sus apóstoles atar y desatar en la tierra y en el cielo las cosas. Es decir, que si un sacerdote te retiene los pecados, no estás perdonado por Dios. Y si un sacerdote te desata los pecados, te absuelve en el nombre, por supuesto, de Dios, estás perdonado por Dios. Y todo eso viene de la Biblia de verdad, no las que utilizan los protestantes y, por cierto, tampoco las que utiliza la Iglesia Católica actual, en su mayoría adulteradas y falsificadas. No sé si te he respondido, me he enrollado mucho o poco. No, perfectamente. Y además me gustaría después unir el tema de la Virgen María con la siguiente parte de esta entrevista que vamos a tener sobre el fin de los tiempos, ¿no? Y el tema de las imágenes, yo creo que también es un ataque por algo, porque si te fijas muchas veces de que voy aprendiendo, ¿no? De que la Virgen se presentó, que la Virgen dijo, bueno, yo quiero que hagan una medalla que sea de esta manera, aplastando a la serpiente, y esas son imágenes al final, y entonces al quitarte a ti las imágenes, prácticamente también te están quitando algo muy potente que te puede proteger, y no estamos hablando de que, ay, yo creo en la medallita como creo en esta pulserita roja, en este no sé qué, no es que es un talismán que nos va, o sea, es, yo creo, la fe que tú estás poniendo en que la Virgen te va a proteger, o por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El detente, ¿verdad? Y tantas cosas que nos han puesto para protegernos. O sea, también el tema de la imagen nos está quitando un arma. Es un engaño también. Sin ninguna duda, tienes toda la razón y diferencias muy bien también otra cosa que los de fuera confunden para atacar y los de dentro, desgraciadamente, muchas veces confunden. Los católicos no necesitamos la protección de objetos porque la protección de nuestro ser nos la brinda Dios por medio de su misericordia, por medio de los ángeles custodios, por medio de, sobre todo, la divina providencia y, sobre todo, la protección de nuestra alma nos la da la fe en Dios y el cumplimiento
de su palabra, ¿no? Realmente el cumplimiento de su palabra. Es dichoso aquel que cree en Dios y practica esa fe, ¿no? Pero eso no significa que no tengan relevancia determinados objetos que nosotros llamamos sacramentales. Y es muy importante diferenciarlo de los amuletos, de los talismanes, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque el que utiliza un objeto sagrado o sacro o un sacramental como un amuleto y introduce en esa supuesta devoción aspectos de los que puedan ser llamados como o bien adivinatorios o protectores y se sale de lo que es un signo de la fe, que nosotros por nuestra fe y por determinadas promesas que en ocasiones Dios y la Santísima Virgen María en determinadas apariciones reconocidas ha hecho, podamos tener, pues está realmente confundiendo lo que son las cosas. Por supuesto que cuando yo cojo esta cruz, el crucifijo del perdón, ¿vale? Un crucifijo que tiene una historia en la Iglesia, que tiene una tradición, que tiene una devoción, que un papa como San Pío X ha indulgenciado, le ha dado indulgencias al que lo lleve, al que lo bese, al que lo devocione, estando bendecido, exorcizado, con determinadas condiciones, explicadas muy bien en las cartas o en las encíclicas o en las letras o en los motus propios o en cada caso de los santos padres de la Iglesia Católica. Todo esto tiene base y apoyo en una tradición, en una devoción y en una, digamos, en una fe que Dios, por medio de su Iglesia, ha ratificado, porque para eso está la Iglesia Católica. Y ya está, no tiene más. Otra cosa es lo que tú dices. Ay, no, mira, tengo un examen, me voy a coger la cruz y me la voy a llevar en el bolsillo. Claro, tú no reverencias esta cruz, no le rezas, no la besas, no la llevas todo el día contigo y una vez cada año, cuando tienes un acontecimiento, vas al cajón y la buscas como el que coge los búhos de la suerte o las ranas del amor o las... ¿no? Evidentemente estás convirtiendo un objeto sacro en un amuleto, ¿no? Y eso no es. O peor, tenemos una estantería con el gato que hace así, que te va a traer fortuna, el elefante donde tienes que poner el billete y al lado trae tu virgen. Yo creo que muchos hemos pasado un poco, pero ya. Para eso tenemos adoración y liberación para aprender. Karin. El gato, yo estuve a punto de comprar el gato, me es muy gracioso, pero a ver, yo no soy china ni voy a comprar, por más simpático que sea el gato. Pero yo debo decirte que para mí encima el gato es horrible, ¿eh? Para mí, ese gato, digo. Con lo lindo que son los gatos. Por eso. Pudiendo hacer algo más lindo. Pudiendo tener un gatito de verdad, ¿no? Y cuidarlo, ¿para qué vas a tener un gato que siempre está ahí gordo y moviendo la mano? Eso, como tú has dicho ahora, es pues una mezcla de... Eso es la New Age, ¿no? La nueva era, que tanto daño hace, ¿no? La mezcla de elementos católicos, cristianos, por decirlo así, remezclados con astrología, con orientalismo, con tantas cosas que tú y yo sabemos. Con viajes astrales. Te tenía que decir y te dijo. Yo creo, bueno, Vicente, justito estamos en una hora ¿Ah, sí? ya de esta entrevista. Sí, ya estamos llegando. Qué entonces, se me hace más corta que cuando entrevisto yo, es que estoy aquí relajado, aquí charlando, esto es una maravilla. Estás haciendo tu catarsis. Sí. Pero bueno, yo te invito y le invito a toda la gente a hacer ahora un giro, que bueno, ya que ya sabemos la historia de Vicente, ya sabemos cómo surgió el canal, todos los problemas que hay con esta falsa iglesia, con las sectas, con todo. Entonces, creo que es un buen momento para de este tema saltar precisamente al siguiente, que son ya estos tiempos actuales en los que vivimos. No ya para hablar de lo que nos están haciendo, porque ya sabemos, yo creo, más que de sobra cuál es la agenda, de dónde viene. Vimos la película que nos recomendaste, Vicente. ¿Cómo se pronuncia? Que no me sale bien a mí.
Nefarious, no. Dices la de Nefarious, ¿no? Esa, Nefarious. Eso, que podemos también hablar en el siguiente bloque. Entonces, y ahí en esa película queda muy claro que hay un enemigo. Y eso es lo que este enemigo está a través de todas estas políticas, de todas estas leyes y de toda esta gente muy vendida al sistema, está derramando por todo el mundo. Entonces, ya no vamos, en este caso, referirnos tanto a eso en esta segunda parte, sino a la disidencia que hay, porque yo creo que ya llegó el momento de hablar. Bueno, ya yo creo que podemos hacer aquí un corte y pasar al siguiente bloque hablando de la disidencia en España y en el mundo. Así que podemos ir finalizando aquí que estamos en YouTube y vamos a decir dónde la gente puede, al finalizar esta entrevista, dirigirse para ver esta segunda parte que viene muy cargada. ¿Qué te parece, Vicente? Pues me parece fantástico. La verdad es que es un tema que tú y yo tratamos mucho, ¿no? A nivel particular, y que me parece bien que haya llegado el momento de que demos nuestro punto de vista, porque la cosa creo que se está yendo de madre en la disidencia realmente. Así es que me parece fantástico. Y lo que estás diciendo sí, me parece muy buena idea, porque si empezamos a hablar de ello aquí, nos va a durar el programa en YouTube 2 minutos. Entonces, bueno, pues entonces, después de esto, si quieres, los mandamos a ILTV a los espectadores para que nos sigan viendo allí, ¿no? Eso es. Así que ahora cerramos esta primera parte genial con Vicente, hablando de su vida y de la historia del canal, y pasamos a analizar un poquito la disidencia en España y en el mundo en el canal AIL.tv, Adoración y Liberación, ahí sin censura. Agradecerte la entrevista, porque ha sido un momento para mí muy bonito, poder hablar tranquilamente sin saber de qué íbamos a hablar, relajadamente, y contigo siempre es un placer, así que te lo agradezco de corazón. Igual que agradezco tu camino de trabajo, de conversión y de lucha por esta casa de Adoración y Liberación también. Bueno, muchísimas gracias a ti, Vicente. Hoy ya te conocemos un poquito mejor, pero yo creo que a la gente le va a picar la curiosidad y se van a ir a IL.tv a escuchar la segunda parte. Sí, porque la vamos a mirar. Venga, gracias, hasta pronto. Os esperamos. Chao.